Antes de irnos de vacaciones se ponía en contacto con nosotros David Rivas. Nos escribía desde el estado de Texas, en los Estados Unidos, y nos pedía que hablásemos sobre un tema muy interesante ocurrido en ese país en la madrugada del 19 de abril de 1897. Como dato a mencionar, nuestro amigo despierto, David Rivas, habló en una ocasión con un lugareño y trabajador de una gasolinera de ese pueblo. Este chico, de unos 25 o 30 años aproximadamente, le comentó que su abuelo conoció de niño al juez Proctor, propietario del rancho donde sucedió el accidente del que esta noche hablaremos. También le contó que hace algunas décadas gente del gobierno llegó al lugar. Nadie supo jamás qué hicieron con los restos mortales de aquel hombre. David Rivas nos decía que le gustaría que hablase de este tema nuestra compañera Gema López. Así pues, la redacción del programa lo puso en manos de ella, que a su vez contactó con nuestro despierto para conocer el tema con más detalle. Gema, todo un reto el que te ha puesto David Rivas. Pues sí, es todo un reto y la verdad es que también es un orgullo y un honor. Espero que quede satisfecho con la exposición del tema en concreto. Quería dar las buenas noches a todos los compañeros, felicitarles el año y saludar a todos los despiertos, por supuesto. Y también mandar un cordial saludo a todos los oyentes que nos siguen desde Estados Unidos. Muy especialmente en esta ocasión a nuestro amigo David Rivas, al que sinceramente pues le agradezco la confianza depositada en nuestro programa. Efectivamente, como decías al principio, David nos contaba que él habló con ese chico en el año 2013, el cual trabajaba en la citada gasolinera. Este chico le contaba a nuestro amigo que su abuelo conoció de pequeño al propietario del rancho donde sucedió el impacto o el accidente, concretamente en las afueras de Fort Worth, en Texas. La carretera 287 que une Amarillo, Texas con Fort Worth se encuentra a 1,5 kilómetros de este lugar. En la desviación 114, que va al pueblo de Aurora, hay una gasolinera de camiones, Dry Stop, y un restaurante de comida rápida. Todo en un entorno muy rural, con mucha ganadería en los alrededores de Fort Worth y Dallas, que está al este de Aurora. A la entrada de este pueblo hay un cementerio muy pequeño llamado Aurora Test Cemetery, un cementerio donde dicen que está enterrado el piloto de una nave espacial. Pero, si te parece, empecemos por contar este caso desde el principio. Gema, pues conozcamos los posibles antecedentes de este caso. Según tengo entendido, en aquellos años hubo una oleada de avistamientos ovni por la zona, ¿no es así? Así es, Eduardo. Empezando prácticamente en noviembre de 1896, un año antes del incidente, con el avistamiento de una enorme nave en forma de puro sobre Sacramento, en California, y que pudo ser observada por casi toda la población. Días después, desde diferentes estados se reportaron noticias similares que hablaban de unas estrafalarias naves aéreas que estaban surcando los cielos. Los cronistas de la época describían a estos artefactos voladores como parecidos a enormes globos o incluso barcos, con cabina en su parte inferior y armados de potentes reflectores. Miles de personas fueron testigos del avistamiento de estas misteriosas naves en varios lugares de todo el país norteamericano, casos contados hasta por personas muy influyentes o respetables de aquella época, y extendiéndose estos avistamientos a más de 20 estados desde California a Michigan. Solo en Texas, entre abril y mayo de 1897, se vieron estas aeronaves en más de 30 condados. Cientos de habitantes de Texas relataron que estos aparatos tenían forma de puro y algunas personas dijeron que podrían tener una velocidad de entre 250 a 500 kilómetros por hora, con unos movimientos realmente imposibles para las aeronaves de aquellos años. La velocidad máxima de la época la alcanzaban los trenes, que rondaban entre 50 y 60 kilómetros por hora. Así que imagina, es como si nosotros viésemos un extraño objeto pasar por encima de nuestras cabezas a una velocidad superior, digamos, de 4 o 5.000 kilómetros por hora. Tengamos en cuenta que los aviones o cazas militares más rápidos actuales
alcanzan un Mach de 2,83, o lo que es lo mismo, de 3.466,9 kilómetros por hora. Entonces, Gemma, ¿qué estaban viendo esas personas? ¿Quién sabe, Eduardo? ¿Globos? Aviones no, por supuesto, porque aún no existían. Claro. El primer vuelo documentado de algo más pesado que el aire fabricado por el hombre fue, por supuesto, de los hermanos Wright en diciembre de 1903. Todos estos avistamientos fueron bautizados como airships y tuvieron lugar entre 1896 y 1898. Los testigos describían cosas tan peculiares como lo siguiente. Se acercó al tren y después de acompañarlo le adelantó. Esto ocurrió en varias ocasiones. Se acercó al pueblo en la noche y encendió unos potentes reflectores, asustándonos a toda la población. También cuentan que se vieron naves aterrizadas. Hay testimonios muy variados, algunos decían esto. Vimos una luz brillante en el cielo. A unas 3 millas más adelante volvimos a ver la luz, que esta vez descendía hacia la tierra. Media milla más adelante, los caballos se negaron a avanzar. Como vimos a 2 hombres provistos de lámparas, empuñamos los rifles y llamamos a los desconocidos. Estos nos dijeron que viajaban por el país en un aparato volador. Otro testimonio dice lo siguiente. Ese enorme globo en forma de puro con el tamaño de un campo de fútbol americano tenía debajo una barca con ventanas de cristal en la cual se veían 6 personas. Descendió y con una lazada enganchó a una vaquilla que fue aprisionada contra la alambrada cercana. Cuando el objeto se elevó, tiró de la cría llevándosela con él y desapareció en la oscuridad dejando el resto del animal detrás. Al día siguiente encontramos más restos del animal en una granja cercana, las patas, la cabeza y la piel. Esto es un poco cruel y fuerte, pero así Bastante. Lo cuentan algunos testigos. Hay que recordar que estos avistamientos fueron muy anteriores al famoso caso de Kenneth Arnold en 1947 o al famosísimo caso Roswell en el mismo año. Gemma, pero ahora yo creo que todos estarán pensando, ¿qué es lo que pasó en Aurora? Pues la historia o leyenda es la siguiente, Eduardo. Dicen que los investigadores del fenómeno OVNI estuvieron a punto de alcanzar pruebas del cuerpo de un supuesto extraterrestre, el cual había fallecido tras un tremendo choque contra un molino de viento en el pueblo de Aurora. Todo esto ocurría en 1897. La información del caso Aurora fue brindada por los lugareños y testigos y con el transcurso del tiempo se convirtió en una leyenda. Hubo personas que pensaron que solo se trataba de globos dirigibles, pero el incidente ocurrió 5 años antes de que los hermanos Wright, como hemos dicho, generasen su propio sistema de control de vuelo. Solo existían globos dirigibles que no podían moverse a esa velocidad, ni controlar su posición, y mucho menos realizar los movimientos descritos por los testigos. La nave era de un metal desconocido, entre aluminio y plata. Algunos restos de impacto fueron recogidos y guardados por los lugareños antes de que los militares limpiasen la zona. El cuerpo del piloto, según algunas fuentes, era extraterrestre y entre los escombros había materiales con grabados en forma de jeroglíficos y registros de viajes. El ufólogo Jim Mars, que había estado investigando el incidente de Aurora desde principios de los 70, fue entrevistado por Lil Barnes. El señor Mars declaró que en el año 73 era obvio que allí había una cierta clase de tumba con una pequeña lápida mortuoria que era muy inusual. ¿Cómo era ese supuesto extraterrestre? Pues según algunos testigos del caso Aurora, describieron al ser extraterrestre de estatura mediana, más bien pequeña, y que sus rasgos no eran los de un ser humano. Fue enterrado en el único cementerio del pueblo, pero el cuerpo desapareció misteriosamente. En el año 1973, también el periodista italiano Duilio Palotelli, enviado por la revista L'Europe, se propuso investigar a fondo. Cuando llegó al lugar de los hechos, Palotelli logró entrevistar a varios testigos. Charlie Stevens tenía 10 años de edad cuando todo esto sucedió. Este niño trabajaba con su padre en la granja que tenían, cuando vio pasar por encima de su cabeza un extraño objeto cilíndrico, el cual iba dejando una estela de humo
y parecía tener problemas. Lo vio desaparecer en dirección a Aurora y escuchó una fuerte explosión. Quiso ir al pueblo a ver qué había ocurrido, pero su padre no le dejó ir, pues tenían que terminar las labores de la granja. Charlie asegura que el cielo se incendió. Todo se volvió rojo y que se oyó un fuerte estruendo. El niño, aunque estuvo en el área siniestrada, no pudo confirmar la presencia del cadáver del piloto. Cuando realizaron esa entrevista, el señor Steven tenía unos 82 años. El sheriff de Aurora, Harold Liddell, confirmó al periodista italiano que él personalmente creía en la autenticidad del incidente de Aurora. Entonces, según me dices, hubo bastantes testigos de ese accidente, ¿no? Pues sí, Eduardo. También tenemos el testimonio de Mary Evans, que en aquella época tenía 13 años de edad. Según la testigo, la mañana del 17 de abril escuchó una fuerte explosión que sorprendió a toda la familia. Mary fue obligada a quedarse en casa, pero observó que su padre salía rápidamente porque un incendio se estaba produciendo en la propiedad del juez Proctor. Posteriormente, su padre le comentó que una aeronave se había estrellado contra el molino citado y que el piloto había fallecido a consecuencia del trágico accidente. Mary Evans, en compañía de su madre, visitó la tumba del piloto, que estaba siendo velada por varios vecinos. Asimismo, la testigo comentó al periodista italiano que la propiedad del juez Proctor quedó prácticamente destruida a causa de una explosión y de un incendio. Bueno, ¿y qué pasó con ese rancho y con los restos del supuesto ovni? Como te decía, hubo otro testigo, el señor Browley H., propietario de una estación de servicio. Le relató al periodista italiano que él recordaba el suceso de 1897 vagamente, aunque dijo que algo se había estrellado en la zona y que después estalló. Ace indicó que el terreno donde cayó el objeto fue adquirido por él mismo años después y que aún se notaban las consecuencias del accidente. El molino estaba casi destruido y los alrededores, incluyendo el pozo de abastecimiento de agua, conservaban las huellas del desastre. Según informó el señor Ace, algunos de los restos del extraño objeto fueron arrojados en un pozo cercano situado debajo del molino dañado, mientras otros escombros fueron enterrados con el extraterrestre en la tumba. Unos pocos años después, personas que bebieron de ese pozo parece que fueron afectados por una enfermedad extraña que deformaba y alteraba sus cuerpos. Uno de los que enfermaron al beber ese agua fue el mismo señor Ace, que había comprado la propiedad del juez Proctor alrededor de 1945. El señor Ace limpió los escombros del pozo para utilizarlo como fuente de agua, pero tiempo después desarrolló un caso muy severo de artritis que él afirmaba como consecuencia de beber agua contaminada por los escombros tirados en el pozo. Aunque esta explicación sobre esta enfermedad no está comprobada, ya que algunas pruebas realizadas posteriormente al agua no dan suficientes datos como para pensar que la causante de su enfermedad sea el agua. El señor Ace selló el pozo con una losa de hormigón y colocó encima una caseta de cemento en 1957. Durante muchos años, los intentos por abrir el pozo fueron rechazados por los propietarios, hasta que se abrió en el rodaje de un episodio de televisión llamado UFO Hunters, cazadores de ovnis. Uh-huh. La investigación de MUFON realizó una serie de análisis a una pieza que se suponía como resto del ovni y reveló que estaba compuesto por 95% de aluminio y 5% de hierro, pero sin ninguna huella de zinc. Esta aleación es muy rara en la naturaleza y la falta de zinc todavía lo es más. En combinación con otros análisis indicaron que el metal fue enfriado por el aire. Según el informe de MUFON, la muestra no podía ser de naturaleza terrestre o que sería muy difícil de conseguir en aquellos años. Además, hay más muestras de esa aleación metálica que fueron encontradas y analizadas durante el documental mencionado. Es curioso, ¿no? Una aleación metálica que, por lo visto, no es de naturaleza extraterrestre. ¿Pero se llegó a ver el cuerpo del piloto en algún momento? Pues no, Eduardo, y te diré por qué.
en compañía del sheriff Harold Riddle, el periodista Giulio Balotelli pidió al juez de Aurora una autorización para exhumar el cadáver del presunto piloto. Inexplicablemente, el juez negó la petición y pretendió dejar zanjado el asunto. Parece ser que las motivaciones del periodista italiano no eran suficientemente consistentes como para permitir dicha exhumación, o sea que cosas de la burocracia. Tiempo después, el International UFO Bureau, una organización ufológica norteamericana, emprendió un recurso legal similar para proceder a la exhumación del presunto cadáver. Incluso llegó a oídos del famoso Dr. Hynek, quien se interesó por el asunto, enviando a un colaborador al pueblo con el ánimo incluso de correr con los gastos que pudiesen derivar de la exhumación. Pero por segunda vez el resultado de la apelación fue negativa. En 1999 el MUFON intentó reabrir el caso, lo actualizó y reunió los datos que se tenían de él hasta ese momento. Además dicen que el ufólogo Bill Case estuvo realizando una exhaustiva investigación que dio como resultado el hallazgo de trozos de la supuesta misteriosa nave, concretando que por alguna razón a alguien no le interesaba que se supiese cómo era ese supuesto extraterrestre, de ser cierto, claro. Gema, dicen que hay una publicación de la época donde narran los hechos. Sí, Eduardo, en concreto el Dallas Times Herald publicó lo siguiente: Aurora, condado de Wythe, Texas, 19 de abril. Hacia las 6 de la mañana, el 17 de abril, los habitantes de Aurora advirtieron con asombro la aparición de la misteriosa nave que desde hace algunas semanas se observa con cierta regularidad en el cielo de Texas. El aparato viajaba en dirección norte y volaba más cerca del suelo que en ocasiones anteriores. Evidentemente, alguna parte de la compleja máquina debía de haber sufrido una avería, porque la nave no superaba la velocidad de 10 o 12 millas por hora y perdía progresivamente altura. Después de sobrevolar en diagonal la explanada donde habitualmente se celebra la Feria del Ganado y tras alcanzar el límite septentrional de la ciudad, el aparato cayó sobre el molino del juez Proctor. En la terrible explosión que siguió, todo saltó en pedazos. Los restos del vehículo aéreo quedaron esparcidos en un radio de 2 o 3 hectáreas. El molino de juez Proctor resultó completamente destruido y el depósito de agua saltó por los aires. Del jardín que había a su alrededor no quedó nada. Parece ser que a bordo de la aeronave había un solo tripulante. Sus restos quedaron horriblemente desfigurados, aunque se pudo ver claramente que no eran de este planeta. Gema, es muy curioso, ¿no? Sí, la hoja del periódico sigue diciendo una serie de datos y lo dan como muy certero, o sea, muy seguro. Ellos dicen que la nave quedó totalmente destruida y que no fue posible formular ninguna teoría sobre su fabricación ni sobre el secreto de su fuerza propulsora. Parece ser que estaba hecha de una composición de aluminio y plata y que se piensa que podría pesar varias toneladas. El último apunte que da esa hoja de periódico dice que el pueblo estaba lleno de curiosos que habían acudido de todas partes para ver el lugar del desastre y que los restos del piloto serían sepultados a mediodía en el cementerio de Aurora. Esta nota viene firmada por el autor S. Haydon. Tengo que decir, Eduardo, que en mi pequeña investigación sobre este caso he leído muchas teorías o argumentos intentando desprestigiar o hacer ver este caso como una simple leyenda inventada por los mismos habitantes de Aurora. Pero, digo yo, ¿quién o cuántas personas de esos años podrían saber o conocer, no sé, ni siquiera imaginar una nave espacial de esas características y un tripulante, un alienígena, con ese aspecto tan similar a los miles de testimonios que tenemos en la actualidad? Claro. Bueno, ¿y cuál es la conclusión? ¿O a qué conclusión llegas? ¿O a qué conclusión llegó este periodista? Pues la conclusión es que un prototipo humano similar a un dirigible pues se podría haber estrellado en Aurora, que sí, es posible,
que se hayan inventado esta historia para promocionar a un pueblo que prácticamente estaba en vías de desaparecer, pues también es posible. Que los testimonios principales sean algo dudosos respecto a la corta edad que tenían, pues también. Pero no olvidemos que fueron cientos de testimonios, aparte de los más conocidos, y que en este siglo ya fueron recogidas algunas muestras o restos metálicos con una aleación muy compleja para la época del hecho, y que aunque algunas personas quisieron desmentir la existencia del molino y del pozo, han sido demostrado posteriormente que sí existieron en el año del incidente. Entonces podemos preguntarnos por qué este periodista, ese Haydon, como mantienen algunos escépticos, inventaría una historia así publicándola en su columna del Dallas Morning News, involucrando nada más y nada menos que a un juez. ¿Por qué no una persona normal y corriente? Seguramente que el juez Proctor se habría enfadado bastante e incluso habría tomado medidas si alguien lo incluye en un artículo periodístico de mentiras sobre la destrucción de su molino y de su propiedad, y más aludiendo a una nave supuestamente marciana. Según algunas fuentes, el mismo juez Proctor declaró a varias personas antes de morir que el evento sucedió en realidad tal y como está escrito en el periódico. Raúl, ¿realmente crees que nos ocultan algo? Bueno, parece ser que afortunadamente, y digo afortunadamente, porque el fenómeno ovni es un fenómeno apasionante, pues bueno, parece ser que ha pasado también al 2015 con nosotros. Viejos misterios que desaparecen y nuevos misterios que nacen, pero el fenómeno ovni nos ha acompañado siempre a lo largo de la historia y a lo largo de todas las civilizaciones. Por algo será, algo tiene este fenómeno que es común a todas las civilizaciones desde la más remota antigüedad. Ya nuestros antepasados pudieron representar a estas extrañas naves voladoras e incluso a viajeros desconocidos llegados de las estrellas, que muchas veces fueron representados e identificados como dioses. Además, ¿no creéis que sería de un egocentrismo absoluto pensar que somos los únicos seres vivos inteligentes en el universo? Yo, desde luego que sí, Eduardo. Algo tiene que haber, necesariamente. Sobre todo porque se conocen planetas muy similares a la Tierra. En los últimos días, por ejemplo, hemos conocido la noticia de que se han descubierto los 2 planetas más parecidos al nuestro. Pero es que además el caso que nos ha contado Gemma tiene elementos muy particulares para que creamos sin duda en la veracidad de estos testimonios. Decenas de testigos o cientos de testigos que afirman haberlo visto. El testimonio de un juez que se supone es una persona rigurosa, respetada y en una posición que no invita a pensar que pueda estar mintiendo. Y además datos muy curiosos y reveladores, como por ejemplo un extraño artefacto volador surcando el aire a velocidades totalmente imposibles para la época, porque Gemma hablaba de 3.400 kilómetros hora. Pero para mí lo más clarificador es la extrema urgencia y molestias para enterrar los restos de este accidente ovni cuanto antes. Si no hay nada que ocultar, Eduardo, ¿para qué tantas prisas? El caso es que a lo largo de la historia, al parecer, siempre nos han ocultado algo, ¿no? Es el caso del tema de Roswell, en el que primero se encuentra un extraterrestre y después, pues parece, no sé, que ya no existe, ¿no? Se olvida, se deja ahí. Aparecen unas fotografías, después se desmiente. Ahora resulta que hay algunos que se atreven a decir que es cierto y que lo que se intentó fue desprestigiar ese caso. No lo sé. Gemma, sí. ¿Tú qué crees? Yo pienso que la realidad y la verdad está ahí. Lo que pasa es que intentan ocultar una verdad con una mentira, o al contrario. Es una forma de desviar la atención hacia lo que realmente hay. Siempre ha habido mucho interés en que este tipo de cosas no se sepan. Yo tengo una suposición o una idea, y es que, a ver, tantísimo dinero que se gastan los gobiernos en armamento, por ejemplo, ¿de qué nos valdría si realmente sufriésemos la invasión o la supuesta invasión o la visita de estos seres? No tendríamos nada que hacer contra ellos. Nuestra tecnología, vamos, es un juguete infantil en comparación a la suya.
Gema, eso que acabas de puntualizar, yo creo que es un tema que deberíamos tratar en algún otro despertar del cementerio, porque sí es cierto que posiblemente si nuestras armas, nuestras infraestructuras y un largo etcétera, al lado de estas civilizaciones supuestamente más avanzadas, sería como no sé, como quitarle un caramelo a un niño, ¿no? Exacto, exacto. Yo pienso que no tenemos ningún poder contra ellos. Incluso yo creo que si hubiesen querido hacernos daño, ya lo hubieran hecho hace muchos años. Pero somos así de prepotentes, como decía nuestro compañero Raúl. Tenemos ese egocentrismo de pensar que somos la única forma de vida inteligente. Yo creo que sería, un derroche total de que solo este planeta tuviese vida supuestamente inteligente. Bueno, Gema, yo creo que David Rivas se habrá quedado muy contento porque nos has traído un tema muy bien traído, y valga la redundancia, al despertar del cementerio esta noche. Me alegro muchísimo de que David se haya puesto en contacto con nosotros y que haya confiado en mí en concreto. Espero que le haya gustado cómo he traído el tema. Yo la verdad es que estoy encantada. Si algún oyente quiere que algún tema se prepare en concreto, yo, aquí estoy para lo que me ordenen. Tú siempre dispuesta.